estamos aquí otra vez. Me he puesto luz, ¿vale? Porque yo ayer pintaba un poco sin luz, pero hoy vamos a hacer más detallitos y más cosas y quiero tener algo de luz. Voy a ver qué es lo que se está viendo, si se está viendo, si no se está viendo. El directo, yo creo que sí, se está viendo, perfecto. Necesito saber que se está viendo para que... le voy a quitar el volumen a esto, pero necesito saber qué es lo que se ve. Voy esperando un poquito porque seguro que vais entrando algunas. Mientras tanto voy limpiando pinceles y si no entráis ninguna, pues yo arreo y tiro para adelante. ¿Vale? Mira, ya estáis por aquí. Pues casi que ni nos entretenemos. Quería enseñaros un poquito, a ver, ahora que he puesto luz, a ver si soy capaz de verlo aquí, ¿vale? Lo blanco que habíamos puesto, que es muy irregular, a ver si se ve en el... Ya tengo los dedos sucios, como siempre, ¿no? No. Ah, es este. A ver si sois capaces de verlo. Es muy irregular. Esto solamente, esta capa tan clarita, no sé si lo veis por aquí, que hay como cositas blancas, solamente se lo hago a los prematuros, ¿vale? Porque sabemos que cuando nacen tienen así como un poquito de placenta. Hola Mónica, hola Lucía, hola Juanjo y Valeria, no me acuerdo tu nombre, Juanjo y Valeria, pues ya he hablado 500.000 veces contigo. Y bueno, solamente se lo hago a los prematuros, ¿vale? No sé si vais viendo, a ver si se puede ver, lo voy a poner aquí, a ver qué es lo que se ve, que ya va teniendo colorcito y cosinas, ¿no? A lo mejor un poquito más lejos, enfoca mejor. Es que le pega aquí la luz esta, ¿vale? Pero ya va teniendo mucho colorido. A ver si somos capaces de verlo. A ver si veis aquí lo blanquito que os digo. ¿Veis unas cositas blancas ahí como sueltas? Luego eso se van a pintar en colores corales y en rojos, ¿vale? Es que no se ve por la luz, pero aquí abajo cuando lo baje lo vais a ver. Bueno, que no me entretengo, que bajamos porque si no nos dan las mil limonas, ¿verdad? Vamos a hacer zonas frías, zonas frías. A ver si os puedo dejar por ahí un esquema. Si lo tengo para subirlo a comunidad, a ver si lo puedo subir a comunidad. A ver, un momentito. Bueno, luego lo subo a comunidad, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño esquema para que vayáis viendo. Yo necesito enfocarme en la mesa de trabajo porque ayer no veía bien, me tocó mapear. Vamos a ver cómo se vería. No sé si habría que acercar el zoom. No sé cómo se acerca el zoom. ¿Alguien sabe a dónde tengo que tocar para acercar el zoom? A ver. ¿Esto para qué es? No. Sí, normal. A ver este, que se ve un poquito más, posiblemente. Pero zoom no lo veo yo. No, no hay zoom. Así es que bajamos. Si le doy aquí no me acerca zoom, ¿no? No, pues ya está. Pues bajamos. No. No sé qué hacer, no sé a qué le he tocado ahora. Tocando la pantalla se hace más grande. ¿Cómo? ¿Dándole pequeños toques o cómo se hace? Decidme. Tocando la pantalla... abriendo así con los dedos. Vamos a ver. Hombre, muchísimo más grande. Entonces ahí a lo mejor sí lo veis, ¿verdad? Lo que yo os vengo diciendo, que son como unas pintitas blancas que vienen a simular pues la placenta y todo lo que tienen los bebés. ¿Veis esta zona de aquí que está como más amarillita? Y no sé si veis esos puntitos blancos, ¿vale? Que sería como la placenta. En un bebé que no sea tan prematuro, eso no lo hacemos, ¿vale? Entonces voy a bajarlo. Ahora que me habéis enseñado cómo se hace, voy a bajar a ver si la mesa de trabajo también la vemos más... O me limito, a lo mejor tengo que estrechar un poco. Mira, aquí sí que lo veis. No, a ver, la mano es aquí, ¿no?
¿Veis esos puntitos blancos? Eso solamente para los prematuros. Voy a achicar un poco porque tan grande. A ver, ya que me habéis enseñado. Ahí, que ni tanto, vamos, ni calvo ni con 3 pelucas. ¿Vale? Ahí mejor. ¿Veis que hay unas pequeñitas zonas blancas por aquí? No sé si lo veis. ¿Vale? Y eso es solamente en los prematuros. ¿Veis que con lo que hemos dado, a ver dónde lo pongo para que lo veáis? Aquí. ¿Veis que con lo que hemos dado ya tiene bastantes tonitos el bebé? ¿Vale? Y esta zona de aquí que la voy conservando en amarillo. Ahora vamos a ir con las zonas azules. Como es muy prematuro, lo voy a hacer azul puro, purísimo, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer con el thinning. Voy a intentar cada vez que doy las zonas pararlo un poquito para que vosotros vayáis viendo. A ver. La paletina y vamos a hacer esto con el thinning. Recordamos que el thinning es el que tiene la etiqueta moradita, ¿vale? Pues vamos a echar ahí un poquito de thinning. Si lo movemos mucho, la verdad es que se queda bastante líquido. Y yo voy a limpiar pinceles porque sabéis que soy un puñetero desastre. Yo y mis pinceles. Bueno, yo es que sabéis, yo mojo así el pincel en un poquito de thinning, le doy, suelto lo que es el exceso de pintura y luego ya le doy con el disolvente y ya me queda más limpito, ¿vale? Voy a tener siempre papelito limpio y vamos a hacer las zonas frías, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a hacer directamente con el azul. No le voy a poner nada más, solo azul, ni blanco ni nada, porque es muy prematuro y entonces quiero que se note el azul, ¿vale? Vamos a irle dando. Voy a coger un poquito más. ¿Veis lo bueno que os decía? Que metemos ahí y no manchamos el bote entero con esto. Cuando lo vamos moviendo se va quedando bastante más clarito. Lo vemos, ¿verdad? Yo porque tengo siempre las manos sucias. Anda, que me tira una feria en Jerez. Me explotó el bote de las venas, me explotaron todos. Y he tenido las uñas manchas de pintura toda la feria de Jerez. Todita. Ahí lo tenemos, con el azul purito, ni más ni menos. Ahí no voy a hacer ninguna mezcla ni nada. A ver, se va viendo bien aquí, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues ya lo cierro. Y os digo las zonas. Bueno, os voy diciendo poco a poco. Este no tiene marcada... A ver, que levanto un poco porque si no, no lo vais viendo. Este no tiene marcada la fontanela, pero a mí me gusta marcársela, ¿vale? Entonces, como me gusta marcársela, es como un rombito que tiene aquí, hace como un rombo, ¿vale? Y entonces ya tira para un lado y tira para otro. Lo voy a dejar porque luego lo voy a ir quitando. Lo voy a dejar como muy exagerado todo, ¿vale? Ahora yo le hago una gafita al bebé. Este pincel es demasiado grande. Voy a coger este que es más pequeñito. Tan pequeñito. Venga. Este que es más pequeñito. Yo ahora le hago como una gafita. Y sigue siendo grande, no me gusta. No me gusta tan grande. Como una gafa, ¿vale? Le doy aquí. Le hago una gafita. A ver, que lo vaya... Es que yo no sé hacer mirando así. Lo pinto y ahora os lo pongo aquí plano. Ahí plano lo veis mejor, ¿verdad? Le hago una gafita. Ahora, después de hacer la gafita veo dónde está la ceja, que está aquí encima, ¿verdad? La ceja quedaría aquí, pues me voy justo encima de la ceja.
porque ya vamos a marcar. Esta gafa, digamos que voy a hacer como un rabito, ¿vale? Me traigo el rabito y lo uno con esto. Y ahora aquí abro y hago como un triángulo. ¿Lo vais viendo? ¿Vale? Y aquí hacemos lo mismo. Me voy encima de la ceja, todo por encima de la ceja. Esto de aquí le saco su rabito. Está como muy exagerado, pero no os asustéis. Y ahora esto es el pico del triángulo y me lo traigo para acá. Y lo uno a ese rabito. Hago así como una C. ¿Y lo veis? Como una C. Ahí está. Y ahora con una esponja voy retirando muy poquito. Solamente retiro el exceso. Muy poquito, ¿vale? Para que vaya quedando sequito. Retirar el exceso. Y ahora cogemos una brocha de mopear pequeñita. Una de mopear, son estas que son flojas, ¿vale? Pero pequeñita. Y esto lo estiro. La fontanela hacia adentro, ¿vale? Porque el exceso de azul no lo quiero para afuera, lo quiero aquí dentro. Vamos mopeando hacia adentro. Luego ya difuminaré más. Esto para afuera, hacia allá. No hacia el ojo, ¿vale? Hacia allá. Eso hacia allá. Y aquí solo taca, 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 a golpes. A golpes. Se va viendo bien, ¿no? No me salgo demasiado de plano. Hoy me he puesto más luz porque ayer veía que estaba oscura y luego si estás oscura el problema es que te dejas por ahí algún resto. Esto hacia atrás. No se tiene que notar casi, ¿vale? Pero ahí tiene que estar. Y ahora yo con mi brocha de mopear ya le doy golpes para que se integre todo a lo que he dado. Luego repasaré el puente de la nariz porque me gusta muy azul. Ahora, le damos aquí. En los boquetes esos del surco nasogeniano, ¿vale? Y marcamos todo el surco nasogeniano. Ahí marcadito, ¿vale? Porque luego eso va a ir con rojo, entonces debajo lleva el azul y se va a quedar un moradito bonito. Y vuelvo a repasar porque a mí eso me gusta muy azul. Entonces, como voy quitando, luego lo voy poniendo, ¿vale? Ahora, le doy un toque aquí. Y otro toque aquí. Uno ahí y otro ahí, ¿vale? A mí también me gusta darle un poquito en el callo lácteo, ¿vale? Pero bueno, se puede dar o quitar. Ahora, donde hacemos la oreja, donde tenemos la oreja, aquí yo hago una C. Yo le tenía muchísimo miedo al azul porque yo como pintaba con disolvente, que no pintaba con thinning, pues el azul me daba muchísimo miedo. Pero después con el thinning he visto que no hay que tenerle nada de miedo. Y aquí debajo otra C, ¿vale? Y ahora cojo esto y me lo traigo todo por debajo a todo el pliegue este gordo de aquí. Y lo uno con la C que he hecho ahí. Lo veis, ¿verdad? Y esto, como lo tiene muy pronunciado, le voy a dar ahí un poquito también. No mucho, pero un poquito. ¿Vale? Y ahora ya, pues a retirar. El de aquí lo voy a ir secando con este porque me gusta que se marque. Ese me gusta que se marque. Voy a ir retirando con la esponjita, así, así. Todo el exceso. Todo el exceso. Y ahora con la mopita pequeña. Aquí hago lo mismo, quito este exceso,
Y ya con la mopita pequeña. Está casi verde, como debajo tiene el amarillo, le meto el azul y ya casi a verdoso. Pero ahí está, luego si hay que repetir, se repite. ¿Vale? Pero es que los niños prematuros tiran amarillo, entonces de dentro de la nariz no. El de dentro de la nariz lo quito. Y ya cuando lo tengo, a mí me gusta integrarlo todo con mi maravillosa rosa, que para eso la tengo. Porque es que hace un año que la tengo, luego yo limpio así y sigo con la misma, la uso para todos los colores y la verdad es que no me mancha nada. Lo integro y me vuelvo aquí. Este thinning, lo bueno que tiene frente al de Génesis es que el de Génesis, si das 2 veces por el mismo sitio, te lo llevas, pero este no. Eso lo voy a dejar ahí un poquito, ¿vale? Ese lo voy a dejar ahí un poquito porque se me gusta que se marque más. Y esto ya está. Ahora, el brazo, luego ya lo quito. El brazo, a mí me gusta darle aquí, donde se unen todos los deditos, ¿vale? Ahí. Es que es muy gordo, es que es muy gordo. A ver si cojo uno más finito. Es que sea gordo, es que los tengo despuntados. Ahí, ¿vale? Ahí. En la palma. Ahí se lo dejamos. En la unión. En la unión. Y ahora, aquí justo donde dobla el codo, ahí yo hago como una media luna. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos que ver es dónde hay hueso. Esto es hueso, ¿verdad? Entonces, para que salga el hueso, yo le voy a dar sombra debajo. Como ahí hay hueso, le doy una sombrita debajo. Aquí se supone que está el hueso de la muñeca, ¿vale? Entonces, bueno, la muñeca a mí es que me gusta rodearla entera. Porque como luego le damos rojo, va a quedar morado precioso. Yo la muñeca se la doy entera. ¿Vale? Y aquí dentro, igual que le he hecho aquí, le hago otra media lunita. Le voy a dejar que se seque un poquito. Y ahora lo voy retirando. Voy a hacer la otra manita. Ahí, 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 ahí. Toda la palma, así en el centro de la palma. Aquí donde se juntan los deditos. A mí aquí dentro también me gusta meterle un poquito de azul. Toda la palma alrededor. Esta, como está así, la otra está así. Entonces hace un... Pero esta, al estar así, lo que tengo que hacer es potenciar el hueso. El hueso está ahí. Pues vengo hasta donde está el hueso. Digamos que está ahí el hueso, ¿no? Pues ya no meto más. Para que salga la parte del hueso para afuera, ¿vale? Ahora le doy aquí donde se junta la parte de atrás del codo. Le hago ahí una media lunita. Aquí le hago otra media lunita. Y aquí detrás, abajo del codo, que quede el codo sin hacer, ¿vale? Y ya pues a quitar. Vamos a ir quitando esta. Lo más pequeñito, esto que es muy finito, lo hago con este, sin la esponja, porque si no lo voy a extender demasiado. Ahí. Este. Y ahora aquí a quitar. Tengo las esponjas, yo como las aprovecho hasta donde no están los escritos. Lo que yo aprovecho una esponja, por Dios. Y luego las lavo y me pongo lavando. Y ahí. Ya cojo la esponja y mopeo para que, digamos que el codo así hacia abajo, la muñeca la dejo ahí que se, no me importa que se note porque eso luego va a llevar ahí magenta o crisón, ya lo veremos.
y que aquí no nos quede ningún resto. Es muy importante darle que no nos quede ningún resto. Apenas se nota, pero ahí está. Pero ahí está. A ver, aquí se nota un poquito más, ahí no está retirado el exceso, ya está. Vamos a hacer la otra igual. Retiro, retiro, retiro. Se quita casi todo, ¿eh? No hay que dejar casi nada. Solamente eso va a estar ahí. Pero apenas se tiene que notar. Y retiramos. Y mopeo. Ya tengo las dos manos. ¿Le daba el codo? Sí. Lo que no lo he retirado. Lo que no lo he mopeado. Eso es. Esto que lo deje más tiempo ahí. Ya está. Ya está. Posiblemente luego eso se lo demos otra vez, ¿vale? Ahora, igual, la pierna aquí, 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 aquí. La rodilla por debajo. Y ahora a mí me gusta hacer una cosa rara, que es, como esto es el hueso de la espinilla, pues yo le voy a poner aquí un poquito de azul, dejando el hueso de la espinilla sin ponerlo, para que luego el rojo resalte más. Porque luego esto, al darle el rojo, se me va a poner morado, entonces va a resaltar más. ¿Vale? Es como una pequeña línea, luego la quito. Y ahora, esta es la parte que se hunde del empeine. Digamos que la huella sería esto y esto no sale en huella porque está hundido. Pues eso que está hundido, con el azul, y también le doy aquí, dentro de los deditos. Ahí, ¿vale? Aquí, igual que hicimos en el codo, en la parte de atrás del codo, una media luna. Y ahora aquí yo en la parte interna también le pongo un poquito de azul. Esa es una. Vale, y ahora tenemos el tobillo. Ahí el tobillo no lo tiene muy marcado, pero yo se lo voy a marcar. Es una C. Sigo rodeando, me vengo para acá y marco la C. Digamos que el hueso no va a llevar azul, con lo cual yo difumino para abajo. No lo voy a difuminar nunca hacia el hueso, para que el hueso quede ahí marcado. Lo quito a pequeños toques, secar un poquito, secar un poquito. Ahí, vamos secando un poquito. Con la brocha pequeñita le doy, el tobillo difumino hacia abajo, que el azul sea hacia abajo, dentro de los dedos, ese azulito, y ahí como había rojo ya se nota. La C de debajo de la rodilla, y estos de aquí los difumino hacia afuera, que quede ahí una línea blanquita, ¿vale? Y ahora ya cojo mi brocha de mopear para que se integre todo y no me quede. Cuidado que este kit tiene aquí un número y en el número se nos va el azul, ¿vale? Entonces lo quitamos. Aquí en la corva, que no se nos vaya un exceso de azul. Si yo tengo que achucharlo o abrirlo, lo hago, ¿eh? Pero que no me quede ahí un exceso de azul. Que luego se me muy feo. Esta está terminada. Cogemos la otra y 3/4 de lo mismo. Aquí, aquí.
en los puntitos blancos que hay, en los puntitos esos blancos que hicimos con la esponjita, con esta, pues se va a notar más el azul cuando pase el azul, más el rojo, entonces le va a dar un colorido bonito. Alrededor del tobillo, alrededor del tobillo. Esto es la parte de fuera, la parte interna que es esta. Dentro de los dedos. La C de aquí. Un poquito en la cara interna. Ahora lo quitaré. Y ahora la rodilla por debajo, una C. Y me dejo la espinilla blanca. Tiro una línea y tiro otra. Y tiro aquí otra línea. ¿Vale? Y vamos a retirar. Ahí hay mucho exceso. Ahí no se nota mucho. Lo llevo casi todo. Ya está. Esto hacia abajo. Para que el tobillo quede limpio. La espinilla. Retiro. Y para acá. Seco y difumino para afuera. En los números que no se nos quede marcado el azul. Cogemos la brochita y difuminamos que no se note nada. ¿Vale? Y la otra ya la hemos hecho también. Vamos a ver cómo llevo esto. A mí que esto me gusta muy azul. Pero muy azul. Entonces lo voy a ir integrando con esta. Ahora yo ya sí lo veo azul. Es que no lo veía. Vale. Y dentro del oído también me gusta, porque el oído, la oreja tiene que tener muchos colores, ¿eh? La oreja tiene que tener muchos colores, pero en su sitio. Que no se note mucho. Ahí me queda un poquito de resto. Vale, y ahí. Y ahora la fontanela, aunque no se nota el azul, parece que tiene ahí un hundimiento, ¿vale? Parece que está un poquito hundido. Si no lo ves hundido, pues otra vez un rombo, para arriba, para abajo, tiro para acá y tiro para acá. Así es como yo lo hago a la fontanela. Y es que este no la tiene marcada, pero los niños los tocas ahí y tiene que estar hundidito. ¿Vale? Pues está. Voy a hacer las venas, porque no lo voy a hornear. Ya me tiro con toda la zona de azules. Las venas me gusta ponerlas muy abajito para que luego se tape con otras capas. Me serviría este si le echara un poquito de amarillo. La verdad es que me hubiera servido si le echaba un poquito de amarillo. Pero como el de venas sí que lo tengo hecho y además me encanta cómo ha quedado,
Pues lo mismo, cogemos un poquito de thinning, lo ponemos, no me importa que tenga azul. Las venas es un turquesa. Es que os lo podía hacer, pero digamos que es mucho azul, un poquito de amarillo y blanco, ¿vale? Como es muy prematuro, se las voy a hacer un pelín más oscuras. Pues mira, no tenía que haber quitado el azul. Porque se lo voy a hacer un pelín más oscuro. Lo veo demasiado turquesita. Sí que tiene el color de las venas. Pero bueno, voy a hacérselas un poquito más oscuras, que para eso es prematuro. Y es que los prematuros no se han dejado el azul ahora, si lo tenía antes. Aquí. La verdad es que los prematuros te deja mucho jugar con el color, porque como tienen tantas manchas los pequeñajos, tienen la cara y todo tan manchado, que la verdad es que te da muchísimo juego. Pues ya está. Con thinning, ¿vale? Para que sea translúcido. De hecho, si veis que si pinto, ahí se ve, pero los azules es que se los lleva muy... Si yo pinto y le doy, se queda muy, muy, muy translúcido. Y vamos a coger un pincelito pequeño. Yo las venas las intuyo, ¿eh? Tampoco... Uy, esto está un poquito más de thinning. Está muy cargado de pigmento. Tiene que ser más translúcido. Con esto de que está espeso, ahora ya está más translúcido. Yo me pinto aquí. Yo hago así la vena, me la pinto aquí. ¿Lo veis? No sé si se ve bien ahí. Lo retiro con la esponja. Y si se confunde con una vena mía, lo doy por válido. ¿Vale? Venas. Yo aquí le hago como una Y desde una ceja hasta la otra. ¿Vale? A ver si lo vemos. Pero no hago la Y de momento. De momento voy haciendo la raya. Y la voy a llevar hasta donde se pierda. Empiezo y se pierda donde quiera. ¿Vale? Y ahora voy a sacar una Y de aquí. Ni se nota. Ni se nota. Ahí. ¿Vale? Ese pegotito fuera. De aquí del párpado me gusta sacarle otra. Y que me baje para aquí. A ver que le veo por dónde se las hago. Yo la cara no me gusta muy llena de venas, ¿eh? Esta de aquí, de la línea que llevaba, ¿la veis? Busco un punto y saco otra línea hasta donde se me pierda. Ahí se ha perdido, pues ahí la dejo. Aquí le voy a dibujar otra, los párpados, así. Y aquí tiro otra línea. Es hacer líneas y luego donde tú las cruzas en un punto y ahora siempre te vienes a ese punto y coges y tiras para otro lado. Y ahora coges de donde venías y tiras para otro lado. Os lo voy a dibujar aquí para que lo veáis. A ver. Yo cojo aquí, este es un ojo, ahí se ve, y este es otro ojo. Entonces, yo tiro de aquí una línea y me voy para atrás de la cabeza, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que el lápiz no pinta y se me pierde, ¿vale? Ahora me vengo de aquí en medio y hago así, 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 y lo dejo como que se pierda ahí. Ahora busco un punto en el que yo quiera de esta línea grande y empiezo a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, hasta que deja de pintar y se pierde. Ahora busco aquí otro punto, por ejemplo, me vengo al párpado
y abro y hago así, así, hasta que se pierde y luego cojo otra y la tiro hasta que se pierde. Entonces las voy dejando así hasta que se van perdiendo, porque se me ha apagado el ordenador, ahora no os veo. Si os estaba viendo, ¿por qué no os veo? ¿Por qué no os veo? Porque ahora os voy leyendo. Es que me gusta leeros, a ver si lo vais. Sí, Judy, se quedan grabados. Se van a quedar grabados todos, ¿vale? Es un poco para que os lo dibujo aquí y veo que se ve bien, que era lo que quería ver, ¿vale? Y ahora, con la esponja, le doy y con la brocha de mopear lo integro. No restriego, ¿eh? Lo integro y entonces ya se queda que parece que está, a ver si se ve ahí bien. Ahí se ha quedado esto como colgado. A ver si llego a donde estaba. Se tiene que notar, no sé si lo veis ahí. Es que no sé si se ve bien. No sé si se ve. Pero bueno, se tienen que notar, ¿vale? Y luego van a tener muchas cosas. Así que luego yo, los bebés cuando los entrego, de repente, al mes me llaman y me dicen, ¿tiene venas? Digo, sí, tiene venas. Porque no se dan cuenta ni el primer día. En la mano, pues cojo, por ejemplo, un dedito y cojo otro dedito. Y ahí se van a juntar en un punto y ya tiro para donde yo quiera. De la misma línea salgo y tiro para otro lado. De la misma línea salgo y tiro para el otro. Uno voy para la izquierda, otro va a ir para la derecha. ¿Vale? Y ya está. Y es que no me gusta hacerle muchas venas. Si tiro de aquí, pues hago una Y grande. Hago así. Y ahora vengo aquí y hago otra Y. Y la dejo perder. Que se pierda para donde quiera. Y ahora de este podemos sacar otra a este dedito. Ahí. Y ya está. Y ahí yo no hago más. Ahora me vengo aquí dentro. Y aquí dentro es hacer como esto. Como un tenedor. ¿Vale? Lo que pinto no sé si lo veis. Como un tenedor. Entonces me vengo aquí. Pero no redondo, ¿eh? Hago así uno. Tiro para acá otro. Y de en medio tiro para acá otro. Ya tengo los tres. He hecho esto, esto, y de aquí he sacado uno ahí. Entonces están muriendo todos en la muñeca, ¿vale? No, es el azul, es porque tengo mucha luz blanca, pero es el azul cian, el puro, el de la cuatricomía. Lo que pasa es que está con el thinning. Se ve muy cielo, mira, que si le quito la luz. Pero no es cielo, ¿eh? No es azul cielo. Es el de la cuatricomía, el mirarlo. Lo que pasa es que eso es lo que hace con el thinning. Mirar. Es que no sé cómo lo podéis ver. Lo voy a sacar con la paletina. ¿Lo veis muy cielo? Pues no sé por qué. Pero vamos, que es el azul. ¿Lo veis ahí? Lo que pasa es que al mezclarlo con el thinning, pues da ese, pues no, pues lo he pintado aquí, ¿vale? Y se ve muy cielo, pues de cielo, ah no, vale, si el que pinta es el oscuro. No le he echado blanco, no le he echado nada, ¿vale? Y yo ya no le doy más venas. Ya lo que hago es golpes, porque si restriego pierdo lo que es la vena, ¿vale? La pierdo. Le doy golpes para que se integre. Una mano, a mí no me gusta poner mucha vena, ¿eh? Porque si no luego parece que la has pintado con rotulador. Cogemos otra vez. Ah, no, perdonadme.
Me he confundido. No, no es el azul de la cuatricomía, qué narices. Es el turquesa, es el venas, es el que tengo hecho. Si era como si hubiera puesto el azul, el amarillo y un poquito de blanco. Lo voy a poner aquí puro para que lo veáis. Es un turquesa, ahí lo veis, ¿verdad? Me he confundido, perdonadme, perdonadme. Es turquesa. Es que tira verde, aquí no se ve bien en esta luz. A ver si... Sí, en el que he puesto se ve perfecto. Es un turquesa, ¿vale? ¿Cómo lo saco? Pues fácil, ahora si queréis, mientras que horneo os lo saco para las que no tengáis el turquesa, que os enseñe yo a sacarlo, ¿vale? Me vengo un dedito. ¡Ay! Mira, eso así de gordo se tiene que ir fuera. Nada, eso no puede quedar así de gordo. Me ha pasado porque no he soltado la gota. Ahí soltamos la gota, ¿vale? Trato de hacerlo para que lo veáis y se me va la pinza. Pero no pasa nada, como está con thinning, solamente con que le deje apoyarla y le dé con esto ya se va. Ahora os enseño a sacar el turquesa, lo tengo por ahí en más de un vídeo, pero ahora os enseño. ¿Cómo me mancha el amarillo? Porque he dejado caer la esponja en el amarillo. Que cano, no la fastidies, que cano, que va muy bonito. No la fastidies, que va muy bonito. Ahora. Una Y. Siempre antes de hornear vigilamos, ¿eh? Una Y. Eso lo podemos quitar siguiendo para arriba, para que no nos quede ahí el pegotón. Y donde se pierda. Ahora, aquí donde he bajado, cojo y sigo, ya casi sin pintura. Esa esponja fuera, porque se me ha manchado el amarillo y no quiero. Y ahora aquí lo mismo, como el tenedor. Es uno, a ver, uno aquí, otro aquí, no sé si se ve. Y ahora de este, pues sale otro más para acá y se me une ahí. Tiro para arriba, me vengo para un ladito, y esta así, y me vengo para otro. Y donde queden, quedaron. Me gusta hacer una siempre aquí, porque esta luego queda muy bonito con el bebé. Aquí, en el dedito gordo. Se ve aquí, es que no sé si estoy en pantalla, a ver. Aquí en el dedito gordo, a mí me gusta hacer una. Porque luego esa se ve muy bonita. Esto fuera. ¿Qué has hecho, Keka? Voy a poner ahí un papelito. Como estoy con zonas frías, no me preocupa. A ver. He puesto tantos colores ahí que al final termino manchando. Así que no se manche. Siempre empiezo por las manos y así sé que las piernas las tengo sin hacer, ¿vale? Y cojo un pincelito, mirad a ver si lo veis. Largo y muy finito. Suelto la gota y hago como... Vamos a hacer... Esta la voy a hacer un poquito más ancha para que la veáis, ahora yo la rectifico. Es como que hago una línea. Ahí hasta donde se pierda. Ahora me vengo a otro lado y la junto con esta línea. Es que no me sale gordo, ¿eh? Hago uno. Si eso se queda gordo parece una variz más que una vena. Así es que lo que está más gordo, más difuminadito. Hago aquí así una.
me bajo para acá, me abro para acá y este lado me lo abro para allá. Aquí se puede hacer esto, pero es que no sé, no te creas que me gustan mucho las del empeine. Es este dedo, el gordo, me lo traigo al meñique, no, al otro, a este de aquí, ¿vale? Y ahora este de aquí le uno ahí. Y con esta de aquí pues la pierdo por donde quieras. Y también me gusta hacerla en el dedito gordo. Vine aquí para el dedito gordo, vengo, que muera en el dedito gordo. Ahí. Y ahora esta de aquí, que se pierda donde quiera y la abro para acá. Ya está. Otra vena hecha. Y ya no le voy a hacer más venas. Porque al final, aquí en este lado no tiene. Venga, voy a hacerle otra. Que en este lado no tiene. Tiro la gota. Bajo. Y bajo. Y quitamos el exceso. Mopeamos a golpe, porque si restriego me la llevo. Lo que quiero es que no haya ningún exceso de pintura, pero no me la quiero llevar. Quiero que se vea ahí, poquito, pero que se vea. Ay, mirad, esta no lo difuminé, las zonas claras. Bueno, pues se difuminan ahora, más han cogido. Lo de aquí dentro no se difuminó. Así. No difuminé las zonas azules de la planta del pie, lo demás sí estaba difuminado. Pues igual, una en el dedito gordo. Y abro para arriba. ¿Vale? Una en el meñique, encima del meñique. Me salto el gordo. Siempre hay que dejar uno en medio. Si empiezas en el gordo, te vienes a este. Si vienes a este, te vienes a este. Siempre hay que dejar uno en medio. A ver, que no me está pintando nada. Una cosa es que las haga intuidas y otra cosa es que no se pinte. Y ahora el que está en medio, tiro para arriba y lo uno y hago ahí otra pequeña V y ya está. Ya está, aquí le voy a hacer otra V. Es que yo no hago una vena entera de un lado para otro, que parece que se pierden en la piel. No sabes dónde empiezan, dónde acaban y parece que se pierden. Pero si llevas la dirección, pues un poco con la imaginación la llevas a donde va. Y ahora cierro la V. Ahí a donde se quede. Que quiero tirar de aquí otra, pero siempre saliendo y haciendo V donde vaya. Golpes sin restregar, para no perder la poca vena que hay. Porque como no hago mucho de venas. Y ahora, la tengo que hornear, pero antes de hornear, como yo tengo mis esponjas maravillosas, que no me he traído la tijera. No me traigo la tijera. Antes de hornear le voy a meter un pequeño capilar, porque así le voy viendo dónde los voy dejando. A ver, está la tijera. Porque le hago pequeños capilares azules y pequeñitos en crisón. Mirad.
Mirad qué poquito. Ese poquito, ¿vale? Lo redondeo un poquito. Yo os digo que es que esta esponja para mí es como el comer. ¿Veis lo que va a hacer? Como unos pequeños capilares azules. Y luego encima le pondré el rojo. Encima donde esté luego le pondré el rojo. Tiro casi todo, tiro todo el resto. Y a mí me gusta ponerle aquí donde el párpado. Así un poquito, ¿vale? Aquí donde lo de la nariz. Donde le hemos puesto esas zonas azules, pero ahora en tampón, ¿vale? Y poco más. Y ¡eh! Mejoró la lámpara. Y golpes. Ese del párpado, golpe. Luego me tengo que acordar donde se lo he hecho. Bueno, se va a ver porque ahí le pondré un poquito de rojo, ¿vale? Y lo mismo le voy a hacer con los rojos. Luego ya hornearé, pero los capilares, porque si quedan muy exagerados, si quedan muy exagerados, pues los puedo luego disimular. Este era el de los rojos, no, este era el azul. Limpia. Bueno, es que yo soy muy chula, porque en casa del herrero aquí no hay cuchara de palo. Meto en el finish, suelto, y cuando ya he soltado todo... Bueno, al precio del cilindro de Quebelca también lo podéis hacer vosotras, ¿qué os queréis que no? Y luego el pincel, mirad, se queda, vamos, que no suelta nada, totalmente limpio. Voy a echar el rojo. Rojo purito con un poquito de disolvente, de ese mismo. Muy poquito, ¿eh? Ahí lo tengo ya. ¿Veis el rojito, no? Por el otro lado de la esponja. Y mirad lo que voy a hacer. Voy a hacer así, en algunos... No, pues le voy a poner un poquito de negro. Lo tendría que hacer realmente esto con el crimson, pero le voy a poner un poquito de negro y un poquito de amarillo, yo creo, o solo el negro, para que me oscurezca. Un pelín de negro, nada, que sea un rojo oscurito y mirar qué poquito, si es que voy a hacer 4 capilares sueltos. Ahora ya me gusta más. Ahora ya me gusta más. Lo veis aquí muy oscuro, pero mirad. Mirad qué poquito hace, ¿vale? Y eso le voy a ir poniendo, pues, donde más rabia me dé. Voy a ir así soltando unos poquitos, sueltos. En este lado unos poquitos, mopeo, porque como me lo voy a llevar al horno y eso no me afecta, unos poquitos, poquito, muy poquito y mopeo. Luego en las zonas donde quizá más se ve, es que he hecho demasiado poquito. Venga, lo volvemos. No, mira, está ahí, está en el... Está todo ahí. Soltamos el exceso. Ahí en la mano, que tenga como unos pequeños capilaritos. Un poquito de rosácea sería. Por aquí dentro, nada. Le hago sueltos, ¿vale? Los prematuros es que tienen muchas manchas. Una mano. Ese que se lo he hecho porque empecé por el pie, siempre empiezo por la mano. Ahí se me fue la pinza. Nada, unos así sueltinos, salteados, donde más rabia os den y mopeado.
Y me queda una pierna, por no haber empezado como era mano, mano, pierna, pierna. Me va a quedar escasa para la cara, que es donde más quiero. Vale. Hay unos pequeñitos. Y vamos a pegar. No tienen que ser iguales ni en un sitio ni en otro. Y a ver, en la cara, como me quede escasa, voy a hacerlo. Le he echado el mismo disolvente donde limpiador azul, porque así voy consiguiendo como un moradito, ¿lo veis? El rojo. Y le eché un poquito de negro para hacerlo oscuro. Es como un... No sé si lo veis ahí. Le falta rojo. Se me ha ido la mano en negro. Un poquito de rojo. A ver. Ya puedo apretar. Un poquito de rojo. Ahí lo tengo. Es como el color vino oscuro. Ahí lo veis. ¿Veis que es el mismo que estaba haciendo ahí? ¿Vale? Pues lo mismo. Esto es muy chiquitito, ¿eh? Pero no apretar, que entonces os sale una cosa muy rara. Es como pum, donde caiga. Y vamos a ver, porque a mí esto me gusta hacerlo, mirar. Encima de los párpados. ¿Vale? Encima de los párpados. En la nariz me gusta ponerle también alguno. Poco, pero alguno. En la oreja me encanta ponérselos. Y aquí, en la parte que pega el lóbulo de la oreja. ¿Vale? Ahí. Así. Toda esta parte de aquí me gusta ponerle estos capilarcitos. Ahí. En la cara sí le pongo varios, porque me gustan los con muchas manchitas, los prematuros. Tienen rojeces del nacimiento, del parto, de todo. Un prematuro tiene manchas en todos los lados, capilares y la sangre a borbotones. Aquí donde pegando a la oreja me gusta. ¿Vale? Y ahora con este mismo, ya que aprovecho, le hago unas rayitas al labio, ya que estoy con rojos, le hago unas rayitas al labio, le meto un poquito dentro de la nariz porque es un rojo oscuro. Si lo hiciera con uno claro parecería algo raro. Y aprovecho, como es un rojo, pues a lo que yo os digo, que cuando yo termino de pintar un bebé, la boca está pintada. Le doy esas rayitas y ahora solamente con un pincel las aplasto. Esas rayitas se quedan aplastadas. Y ahora déjame que lo vea, porque si no lo veo no sé dónde más le tengo que hacer. Vale. Y esos capilares aplasto. No sé si lo vais a ver, es que a ver si se ve. No sé cómo ponerlo para que se vea. Mirar este yo creo que se ve muy bien. Ese de ahí, no sé si lo veis. No sé cómo ponerlo, o es mejor más abajo. Decidme. ¿Ahí esos capilares se ven? Bueno, pues los tiene. Luego sacaré fotos. Y ahora antes de hornear, por Dios que no me importa que me quede esa manchita roja, porque esas van a posta, pero que no quede un restregón de azul, que no quede un exceso de pintura sin quitar. Ay, bueno, ya que tengo el rojo, también le voy a dar
al pabellón auditivo. El pabellón auditivo me gusta así, rojito oscuro. La oreja es que tiene que tener muchos tonos. Si veis las orejas tienen un montonazo de tonos. La oreja no es porque tiene muchos metidos, muchos salidos, ¿vale? Mira, ese también lo voy a aprovechar ya que voy a hornear. Como los rojos cuesta mucho, voy a aprovechar este que es así como negro, que es como un rojo. A ver, que escurra el pincelito. No, no lo voy a aprovechar más. Yo decía para darle aquí en los deditos, en la primera falange, sí la voy a aprovechar, sí. Y le voy a dar con ese mismo hasta la primera falange y por detrás. Ahora lo quito. Para que los deditos vayan cogiendo rojo. Que les cuesta mucho. ¿Vale? Eso ahora lo quito. 1. 2. 3. 4. 5. Ya le voy dando un poquito de rojito a los dedos. Le tendremos que dar mucho más. ¡Epa! Que vaya cogiendo los deditos. Solamente lo que es la parte de lo que es de la uña. Luego se retira, ¿eh? Y por detrás. Y el otro lo mismo. Y ya horneo. Tengo que ir dándole a cosas que, por ejemplo, le di el azul aquí. Aquí arriba no le podría dar, pero aquí abajo que no le di azul, sí le puedo dar y aprovechar la misma hornada. Y venga, otro poquito a la boquita. Rayitas, rayitas, rayitas. Rayitas, rayitas, rayitas. La boca son rayitas, rayitas, rayitas. No pintarla. Y ahora aplastar y que no quede nada. Y que ya vaya cogiendo su tono. Y ahora antes de hornear voy a mirar bien. Ahí va, ahí va. Esos deditos están. Esos deditos ya tienen su primer rojo. Esos deditos también. Es un rojo vino, oscurito, porque así me va a coger muy bien el otro. Es que los rojos de los prematuros, si tiran a morados, mejor. Si tienen un poquito de azul o de negro, para que tiren a moradito, mejor, ¿vale? Y me voy a hornear. Y ahora vamos a preparar el color de las rojeces. Y ya está, me voy al horno y hacemos el color de las rojeces. Este viene para aquí. Este viene para aquí. Estos vienen para aquí. Y estoy con vosotras en 0, en cuanto ponga esto en el horno. Y este viene para acá. Y 130 grados, 8 minutos. Esta es la cuarta. Ayer hicimos 3, palma para arriba 1, palma para abajo 2. Todo palma para abajo. ¿Vale? Todo palma para abajo.
así y así. O sea, estoy haciendo la cara externa. Eso es. En 130 grados, 8 minutitos. A ver, es lo que os decía, que si la primera hornada la dimos así, palma para... No, la primera la dimos palma para arriba, la segunda palma para abajo. La tercera palma para arriba y después palma para abajo. Si doy palma para abajo, estoy haciendo toda la parte esta, que es la exterior, con lo cual el muslo es la parte exterior. Y cuando hago las palmas para arriba, del muslo hago la cara interior. Eso es. Y ahora vamos a hacer el color de las... vamos a hacer dos colores. No, porque iba a dar un... No, vamos a hacer el color de las rojeces, ¿vale? El thinning mío baja mucho los rojos, entonces vamos a usar muy poquito thinning. Y no os preocupéis que no os va a quedar exagerado, ¿vale? Porque baja muchísimo los rojos. Y vamos a coger bien de rojo. Como el pincel, vamos a hacer el mismo color que hemos hecho los capilares, ¿vale? El rojo y un pelín de negro, pero con thinning en lugar de con disolvente. Un pelín de negro. Más rojo. Venga. Y un pelín de negro. Entonces, como habíais visto que en la primera parte habíamos hecho mucho amarillo, porque os dije que me gustaba que los bebés les suba la bilirrubina y tengan mucho amarillo, pues ahora como estamos metiendo el rojo y el negro, que el negro lleva azul, entonces ese amarillo lo vamos casi que a neutralizar, ¿vale? Porque no llega a ser morado, entonces va a quedar en más naranjita, va a quedar como naranjita. Y el tapón del rojo lo tengo aquí. ¿Vale? Y este mismo color luego lo vamos a hacer con mucho... y este mismo color, pero con disolvente, con bien de disolvente. Este lo vamos a coger para darle un wash después, todavía no, pero me gusta darle un wash del mismo color que las rojeces. Entonces este wash me lo dejo preparado, que como no se estropea, me lo dejo preparado. Habéis visto, es un poquito de rojo y un poquito de negro. Y queda el color vino tinto. Y os leo. No me decís nada. No me decís nada, pero qué calladas que estáis. Qué calladitas que estáis. Me tenéis abandonada. Lo tengo en el horno. No he hecho lo de meter la cabeza, que lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Estamos embobadas, ¿verdad? Ninguna está pintando conmigo, ¿a que no? ¿A que sois malucas? Y no estáis pintando conmigo. Va a quedar con mucho manchado, porque a mí los prematuros... ¡Ah! ¿Tú estás pintando conmigo, Josefa, o estás embobada? Va a quedar con muchas manchas, os digo. A mí los prematuros me gustan. A ver si os puedo subir una foto de mi hijo cuando nació. Mi hijo cuando nació, como estuvo 8 días encajado y luego al final tuvo que salir con cesárea, pues el pobre estaba todo congestionado, los forces marcados aquí, o sea, tenía manchas por todos los sitios y luego se arañaba un montón la cara. O sea, y para mí eso es un prematuro, ¿vale? Luego ya son más, cuando ya tienen el mes, tienen un color más homogéneo, están más enrosados,
pero los prematuros son prematuros, ¿vale? Pues nada, Pupi Pupi, ¿cómo te llamas? Pupi Pupi. Porque yo ahora cada vez que te veo te quiero llamar Pupi Pupi. Luego os dejo, búscame en el Facebook, en MP Rebor, y me mandas un Messenger, ¿vale? MP Rebor by Keka Roger, y me mandas un Messenger. Hola, Sandra. ¿Ves? Ya no, espero que no se me olvide. Porque Valeria y Juanjo también me sabía tu nombre, pero desde este verano ya se me ha olvidado. Tengo el horno, yo creo que mientras que está el horno tenemos que cantar el corazón contento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que lo tengo. Hola Eva, ¿ves cómo sí? ¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo sí? Sí, 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 ahora sí que me acuerdo. Si es que se me va la pinza, pero no sabéis cómo. Necesito pintar mucho porque voy a poner la caseta, que lo dije ayer, estoy muy contenta. Porque además no lo he buscado yo, fijaros que he estado muchos años, cuando yo hacía, me enrollo porque está el horno puesto, cuando yo hacía mercados medievales, siempre andaba, pues yo hacía cuero, entonces el cuero, pues no sé, es que como el cuero no lo fabricaba yo, pues pedía el carnet de artesano, no me lo daban, andaba siempre de uno detrás de otro para que me dejaran entrar en los mercados artesanales, siempre me decían que tienen que venir, sacarme fotos del taller, estar terrible. O sea que al final conseguí entrar en los mercados artesanales así como de rebote, ¿vale? Y me han llamado de la oficina de turismo, que me ha encantado, porque no sé ni quién les ha dado mi teléfono, además me han llamado Kika, son todo como muy personal. Dice que nos encantaría, hemos puesto solo 8 casetas de 5 jaimas de 5x5, con cierre, con persiana en la parte de atrás, con tarima, el suelo con tarima, con moqueta, con seguridad nocturna y... ¡Ay! Y nieva otra vez, ¿verdad? Desde que fui a Saldaña. Y nos han preparado un pedazo de jaimas, 8 en todo el pueblo, 8. Y me han llamado y dicen, por favor, ven, nos encantaría. Y cuando le he dicho que sí, ¡ay, gracias, gracias! Digo, madre mía, con las puertas que yo tenía que picar con el cuero, y unas veces me dejaban pasar y otras no. O sea que somos muy reconocidas como artesanas. Ya cuando haces bebé rebord, te reconocen que eres artesana. Voy a ver cómo va el horno. Y ahora me quemaré. Ahora sabéis que es cuando yo me quemo. Vamos a ver que esto está ya casi. Mirad, lo voy a sacar y os explico. Le faltan 2 minutitos. Pero os explico por qué. Porque este guas yo sí se lo voy a dar calentito. Ay, para meter la cabeza por lo menos. Mirad cómo va. Mirad cuántas manchitas tiene. ¿Veis? Solamente con ese moteado. ¿Habéis visto los capilares? Yo creo que ahí sí se ven, ¿verdad? ¿Veis esos capilares que hemos hecho? Nada. Con esta chorradita. A ver si se ven. Espérate que miro ahí. Voy a mirar ahí a ver si se ven. Yo creo que sí, ¿no? O lo tengo que alejar un poquito más. Si lo alejo un poquito más, ¿se ven? Se ve peor. Y ahí está demasiado... No sé si veis los capilares. Pero que se lo hemos hecho con esto, ¿eh? Con esto. Bueno, y le hicimos un moteado también con eso, ¿vale? Ay. Bueno, ¿por qué lo he sacado rápido? Porque le voy a dar un wash y ya voy a empezar a ponerlo coloradito. Mira que me gustan los bebés colorados, los prematuros. Bajo porque le voy a dar un wash con este. Luego le haré las rojeces. Porque este se lo va a chupar del tirón con el calor que tiene. Me voy a poner el guante pues no me voy a abrasar. Y como no encuentro el otro, me lo voy a poner del revés. Porque así... Mi pincel de abanico. Siempre los guas con pincel de abanico, ¿de acuerdo? Movemos porque la pintura se va abajo. Mirad qué escandaloso, pero no os asustéis que no va a quedar así, ¿eh? No va a quedar así ni de broma. Pero quiero una esponja con látex. Una esponja con látex quiero. ¿Me va a tocar ir? No, aquí la tengo.
de las que se hinchan, porque voy a retirar restos, ¿vale? Sin látex para hacer tampón y con látex para retirar restos, ¿vale? Vamos a darle un wash a todo, para que se unifiquen esos amarillos, esos azules, todo eso que hemos dado y empiecen a salir los corales, ¿vale? Está que pela. Con este color tan, pero muy diluido, ¿eh? O sea, vamos, que si lo pinto ahí, veis que está totalmente diluido, ¿eh? Vamos a darle un poquito de calidez, porque claro, el bebé es tan blanquito, que todo lo que le hemos hecho, el amarillo, lo azul, lo rojo, se ve sobre el blanco y se ve muchísimo. Y entonces, pues como a mí me gusta, según lo voy viendo, que yo vaya viendo cómo va quedando, pues necesito darle un poquito de calidez y que todo eso se unifique, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Coloradito. Ay, qué mono. Me encanta. Y a mopear. Esta que no la voy a tener ni que hornear. Luego le daré otra, ni que hornear, porque está tan caliente el vinilo. ¿Veis que ya ha cambiado? Joder, me encanta. Es que no le hemos hecho nada más que 2 moteados y raruchos, ¿eh? Mira, ayer no tenía luz y como me queda aquí resto, ni me voy a cagar en la patita de perico, porque en la oreja me ha quedado exceso de unos restos, porque ayer no tenía suficiente luz. Meto el pincel en el thinning, ¿vale? Y damos así, en donde están esos restitos que no me gustan. Es una forma de poder quitar restos de... Esta no, pero esta tenía restos ahí para aburrir. Lo meto en el thinning y le doy un poquito y que se extiendan. Ya parece que van desapareciendo esos restos de pintura. Es que ayer no veía yo bien, no tenía luz suficiente. Vale, pues ya está. Que quema mucho. Ya lo blanco va desapareciendo, ¿eh? Esas manchas blancas que dimos ayer van desapareciendo. ¿Veis por qué lo que le doy el wash? Porque los tonos, todo lo que hemos dado se nota mucho y el blanco y todo se nota mucho. Y con esto lo que hacemos ya es integrarlo todo un poquito. Le vamos dando un poquito de... Lo vamos haciendo un poquito sonrosado. ¿Vale? Y ya lo vamos integrando. Voy a poner el guante perdido porque me voy... Sabemos que para que los wash los secamos con la esponja con látex, con la que se hincha, con la que yo le he hecho aquí la gota. Y no sé si lo veis, que se hincha, ¿vale? Esa es la esponja con látex. Y es con la que retiramos, empapamos los wash, para que no nos quede exceso. Vale, pues con esa vamos retirando y secando. Porque si damos con la de sin látex, no secamos nada. Entonces los wash con la esponja con látex. Por eso es importante tener todas, las que tienen látex y las que no. Vale, voy a poner la cabeza mientras que doy el wash a las extremidades. Nada, como es un wash, los wash con 4 minutitos tienen más que suficiente, ¿eh? Porque como luego me voy a poner con la cabeza... Un wash que se lo he dado con el vinilo caliente y tan diluido, con 4 minutos tiene que le sobra. ¿Vale? Pincel de abanico y ahora ya voy a poner aquí papel blanco, porque ya es que por donde voy dejando el kit me va manchando. Así.
Me gusta que vayáis viendo los colores, pero claro. Claro, los guantes los tengo que ni os cuento cómo los tengo, pero es que cuando quema no te queda más remedio. Que chupe el exceso, ¿vale? Y a mopear. Ya se ve distinto, ya se ve más rosita, ya no se ve tan blanco, ¿vale? Ese me lo voy a guardar porque lo vamos a dar más de una vez. Luego le daremos con un poquito de amarillo. A ese le haremos muchas cosas. Quiero también eso que le dimos blanco que se quite. Eso blanco se lo dimos para que haga distintos tonos, pero no se pueden ver esos pegotones blanquitos, ¿eh? Ahora ya mirad qué tono más bonito de piel. A ver si lo consigo ver yo ahí. Es que el mío va con retardo, entonces desde que lo digo hasta que lo veo me pasa un poquito. No sé por qué lleva retardo el mío, a ver. ¿Por qué lleva retardo? No, hombre, por quitarle el retardo, al final lo he dejado parado. Ahí, para quitarle el retardo. Ahí está todo, ¿eh? Es darle un poquito de calidez al kit. Con la esponja que chupa. Y mopeamos. ¿No me salgo de cámara o sí? Tres. Y el cuarto. ¿Veis? En este que no le he dado, que se nota mucho lo de blanco. Ahora ya con esto lo voy quitando. Eso blanco cuando esté terminado ya lo veréis. Es como, pues como las manchas de que tienen los bebés que salen manchados de la placenta. Que es de los 3 flex que dimos, el último, ¿os acordáis? Que dimos uno muy clarito con esta esponja. Pues eso es para hacer esas manchitas blancas. Que luego lo vais a ver. Porque ahora se notan más, pero luego cuando vas dando otros colores, unos van quitando unos, otros van quitando otros, y luego se verá eso. Ahí estamos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a sacar la cabeza, porque como es un guas, no necesita más. Upi. ¡Ay, que me abrazo! A ver, esta es la quinta. Entonces era para abajo, 2, no, era 1, 2, 3, 4 y la quinta palma arriba. Ay, a mí me gustaría tener un abaco para cada vez que horneas poner arriba, abajo, arriba, abajo. 2. 3 y 4. 3 y 4. Cara interna del muslo, cara interna de los brazos.
Es un wash con 4 minutitos, tiene más que suficiente. ¿Vale? Y ahora vamos a ir a dar, a ver que hago espacio para irme al centro y que me veáis mejor. Y ahora vamos a dar rojeces. También con esta, pero con la parte un poquito, sería como el doble. A ver. Sí, una cosita así. ¿Vale? Es que como me quemo tanto. Redondito. Que no se vea cuadrado. Y vamos con las rojeces. Que me voy a quemar viva. Lo veis muy exagerado, pero como va con thinning, no os preocupéis. ¿Vale? Y vamos a hacer aquí el angioma. Que está muy caliente, lo tengo que ir retirando rápido porque está súper caliente. ¿Vale? Debajo del cachete. ¿Veis que queda mejor que con pincel? ¿Vale? Retiramos un poquito y mopeamos. Debajo del otro cachete. Así, como una C. Voy a traer hasta la... ¿No veis que es mejor que pintarlo con el pincel? Incluso le podría dar directamente con la mopa sin retirar con la esa. Pues sí, directamente con la mopa. Volvemos. Quito lo más gordo. Ahí. El angioma. Y aquí. El lóbulo de la oreja, todo esto. Y tacatá. Y volvemos a lo mismo. Cojo el labio y sus rayitas. Rayita, 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 rayita. El callo lácteo me lo salto siempre, ¿eh? Rayita. Y con este, que es uno planito y duro. Apoyo, suelto, apoyo, suelto, apoyo, 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 suelto, apoyo, 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 suelto. Y tacatá. Vale. Ahora. Le pinto como cuando nos pintábamos la raya del ojo. ¿A qué hora? Ahora estáis por ahí, ahora estáis por ahí, os va. Vamos, que ya os vale. Lo que era de pintarnos la raya del ojo es que queda muy feo un bebé que por dentro no está pintado. Y el párpado así un poquito por encima. Y el párpado por encima hasta la raya gorda que hay. A ver si lo vemos. ¿Vale? Y a golpetinos, a golpetinos, a golpetinos. Esto incluso así. Ay, no me manché. Ahí me ha caído uno. Pues bueno, esa mancha yo se la voy a dejar. Porque como es un prematuro, la puede tener. El lóbulo.
El lóbulo, así. Pumba, 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 pumba. El lóbulo no, el pabellón auditivo, ¿vale? Y la puntita de la barbilla. Esto como es con cine no me hace falta ni hornearlo. ¿Vale? Casi, casi que ni hornearlo. Y ahora le doy aquí dentro. Esto de aquí, que le dimos de azul, ahora se lo doy de rojo. Primero se lo doy de azul y ahora cuando se lo doy de rojo, primero fue de amarillo, luego fue de azul, ahora es de rojo. Eso va a ir cogiendo ahí forma. Ya también le doy ahí un poquito. Bueno, primero mopeo grande. ¿Veis que siempre es la misma mopa? Y luego es que es tan gruesa que no mancha nunca. Qué mal se pinta así, ¿verdad? Yo soy más así. Entonces así, si lo veis también. Qué bonito. Pues este ya... Ah, perdonad, que se me olvidaba. Esto ya han pasado los 4 minutos. Casi, casi, ¿no? Que luego se me encasquilla y la liamos. Que se me olvidaba. En los prematuros, no sé si le voy a pintar pelo o no, pero por si acaso lo dejo calvo. Desde esta raya vengo para acá, hasta esta oreja, y de esta raya vengo para acá, hasta esta oreja, como una Y, ¿la veis? Y si queréis con esto, sería así, 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 vengo para acá, yo prefiero con la esponjita. Y ahora todo eso, mopear y difuminar. A ver que me vengo más para acá. Por si acaso decido dejarlo calvo, que ya lo veremos. Con lo cual hemos hecho la fontanela y ahora le estamos haciendo los rojitos del cogote porque los niños ahí se acuestan. Ahora, esta raya es a rojez. Y aquí alrededor del cuello. Veis que es muy rojo, que es muy escandaloso, pero que se quita muy bien, ¿eh? ¿Lo vais viendo? Que se quita súper bien. Y no os preocupéis porque el cinin de Quebelca os baja un poquito los rojos. Es muy, muy difícil que con el de Quebelca os paséis en rojos, ¿eh? Es muy difícil, porque los baja bien. Con lo cual es una maravilla. Que los baje es una maravilla. Eso ya se lo dimos. ¿Ves? Aquí no me lo ha puesto. Yo esta marca de aquí no se la voy a señalar. No se la voy a señalar porque entonces lo voy a hacer como... Si le marco esa, lo voy a hacer como muy enfadado. Y lo que quiero es que... olvidarme de que está ahí. ¿Vale? Esa marca no. Voy a ponerle todo lo grueso y lo más fuerte hacia abajo para que no nos fijemos mucho, porque a mí los que tienen marcado esto los veo muy duros. Entonces no se lo marco, le pongo más todo abajo, diriges tu atención hacia abajo, la punta de la nariz la respetamos, ¿eh? Dirige la atención hacia abajo y no te fijas tanto en eso tan chafadito. Y aquí un poquito que se le va a quedar ahí. Estos no son pliegues, ¿eh? Los pliegues vendrán después. Esto es que en los pliegues siempre hay algo rojito, pero estos no son pliegues. ¿Vale? Eso para nada son pliegues. A ver, que lo veo con la luz. Ahí quedaste. Vale, pues esta ya va para el horno. No, me falta una. Me falta una, que es esta.
Eso se me olvidaba a mí. Y hago golpetones. Vale, pues esta ya está. Se va para el horno y luego ya sí haremos pliegues. Porque los pliegues os saco el color, hacemos unos cuantos y me quedo yo haciéndolos. ¡Au! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Vale, pues vamos. Marcamos esto. ¿Vale? ¿Os acordáis que esta parte de aquí era azul, verdad? Pues la roja es todo lo que no habíamos hecho azul. Esto. Es todo el pie menos esto. El pie entero menos eso. Con sus deditos. ¿Vale? Y lo del centro no. Y el dedito hasta la primera uña. Así, hasta la primera uña. Uy, qué pie. De pegarle un bocado. Me voy subiendo, ¿no? Me voy saliendo de cámara. Me voy saliendo, ¿verdad? Vale, no me quiero salir. Es que me quemo. Luego lo iré viendo. Y estos de aquí, solamente la primera, hasta la primera falange, ¿vale? Ahora veo qué más te hago. Voy a hacer a los demás esto. Porque si me quedo sin color y tengo que hacer, pues todo eso lo he hecho en el mismo. ¿Vale? Con esta esponjita. Esto era lo azul, me lo salto y todo lo demás. ¿Veis que queda como a trozos blancos? Que es mejor que con el pincel. A mí por lo menos me gusta más. Hasta la primera uña, hasta la primera uña, hasta la primera uña, hasta la primera uña, hasta la primera uña. ¿Vale? Y luego ya veremos. Porque si me quedo y tengo que repetir, que esto lo tenga todo el bebé del mismo color. No me importa cambiar de color. Y la palma de la mano, 3/4 de lo mismo. Esto lo habíamos hecho en azul, pues todo esto es así, ahí rojito, ¿vale? Y el dedo. Pues lo meto ahí entero, lo meto ahí dentro de la esponja, el dedino. Todo eso, ¿vale? A mí me gusta mopear, porque así se difumina para donde quiere. Luego ya retiro restos, pero a mí me gusta el mopeado. El dedo, el dedo, el dedo. Hasta la primera falange. Y la mano, toda la parte más gordita de aquí. Desde el dedo gordo, todo esto de aquí. Todo lo que es esto de aquí. Ahí. Lo pegamos. Vale, y ahora ya voy con detallitos. Y ahora ya vamos con detalles. Lo que son los pliegues profundos, ¿vale? Ese. Va con thinning, no os asustéis que todo eso se quita. Lo que son los pliegues profundos, le damos una rojez. Pliegue profundo, la muñeca hasta aquí. Ahí dentro. Ahí dentro. Los pliegues profundos, nada más.
que es este, que es este. ¿Sabéis lo que digo cuando digo pliegue? Cuando digo pliegues profundos, sabéis lo que es, ¿verdad? Pues ahí, ahí. Y este, como la muñeca doblaba así, el pliegue profundo es toda la muñeca. La otra no. ¿Vale? Pues ahí. Igual. Es este. Para mí pliegue profundo es porque los dedos ahí como que se hunden todos, ¿no? Pues se lo vamos a hacer también como pliegue profundo. A ver, que esto no lo he hecho. Pliegues profundos. Pliegues profundos. El otro pliegue, los grandotes. Esto es la rojez que va a haber en los pliegues, porque esto no es pliegue. Ahí he puesto, bueno, no pasa nada, venga, pues te hacemos también la rodillina. Los pliegues profundos, y me queda uno, venga. Le vamos a hacer también la rodillina, porque como se ha manchado, pues se la hacemos. Y pliegues profundos. Voy a poner el guante perdido, pero es que si no el kit, tela de calor. Eso es pliegue profundo. Eso es pliegue profundo. Y por aquí atrás. Vale, pues a ir mopeando y a ir quitando. Primero retiramos. Sería bueno con la de látex. Voy a coger otra que tenga látex. No sé por qué tengo tantas sin látex. Con lo que me gustan a mí las que tienen látex. Para quitar restos. ¿Dónde se me ha ido la que tiene látex? Y será por esponjas. Bueno, eso también empapa. Esto también empapa. De las que empapan, ¿vale? Y ahora ya cogemos la manita entera. Que no quede ni un resto. La mopeamos enterita. Por todos los lados. Que hemos dado mopeada. Yo soy mucho de mopear. Yo mopeo. Soy más de mopa que de esponja. ¿Vale? Pero una mopa, pues que sea, mira, es que un año tiene ya. Y es que no quiero otra. Y tengo nuevas, pero quiero esta. Yo quiero la mía, la que está usada, la de toda mi vida. No, más de un año. Esta la compré yo por recién llegada a Corea. Yo vivía en Badajoz, pues recién llegadita a Corea. Y no quiero otra. Y ahora, volvemos. Los dedos siempre tienen que ir cogiendo hasta la primera falange, hasta que nos vaya cogiendo color, ¿vale? Y por detrás también. Si tengo que darle 2, 2. Si tengo que darle 3, 3. Hay kits que son más grasientos que otros y tardan, ¿vale? Y ya como ya ha cogido mucho color, como ya va cogiendo mucho color, el nudillo, que va menos marcado, pero también va marcado, ahora ya se lo puedo empezar a marcar. Al principio no, pero ahora ya se lo puedo empezar a marcar, el primer nudillito, ¿vale? Lo voy a dejar un ratito. Y ahora voy con esta. Es que fijaros, tanta esponja. ¿Veis? Queda el rojo. Y luego voy con otra mopa más pequeñita. Y yo soy de mopa, más que de esponja. Y estas que no te manchan ni el papel. Yo soy más de mopa que de esponja. La esponja hace falta.
pero soy más de mopa que de esponja. Ya que he quitado todos los restos, pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Con uña y todo, no me preocupa, ¿eh? Si luego se va a quitar. La uña también tiene que quedar más rojita, o sea que luego se va a quitar. ¿Vale? Y la dejamos ahí un ratito que coja el rojo porque les cuesta mucho. Esto me lo dije Isabel, les cuesta tanto porque cuando los meten en los moldes tienen que ir muy engrasados para que luego desmolde bien. Y claro, tan engrasados están en las puntas, engrasados. Entonces, fijaros, como se notan, ahí veis, que suena clac, 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 que le doy, que no es acariciarla. Donde me cuesta más entrar, para eso tengo estas mopas más pequeñitas. Que no se note el corte, ¿eh? Si vemos que se nota el corte, con esta lo quitamos. Se tiene que ver colorado, pero no se tiene que ver un corte. A golpes, y si se nota el corte cuadradito, pues abrimos, ¿veis que ahí se nota el corte cuadradito? Y extendemos para afuera, para que no se note el corte cuadradito. Y ahora aquí lo mismo. La primera falange, que tiene que ser más oscurita. Es como color sangre. ¿Vale? Por detrás también. Y el pie, que el pie sea rojo, rojito. Los pies de los bebés son colorados, colorados, colorados. ¿Vale? Y el otro. Está el rojo ahí, pero queda totalmente difuminado. Que no se note el corte. Que no se note el corte. Hacia arriba, hacia abajo. Y ahí. Y ahora el dedo. Todo el pie coloradito, coloradito, coloradito. Y hasta la primera falange. ¿Vale? Ahora cogemos las manitas y vamos quitando eso. Este ya lo voy a hacer con esta brocha más pequeñita, que también es mopa. No lo restregamos, es ir dejando el rojo. Porque si lo restriego, pues me llevo el rojo. Yo el rojo no me lo quiero llevar, quiero dejarlo ahí. A ver si os puedo enseñar ahora la mano, que esta ya va siendo una mano. Esta mano ya va teniendo vida. A ver si se ve. No sé si se aprecia, a ver que lo vea yo ahí. Hasta que no lo veo en la pantalla no lo veo si se aprecia. Pero como me va con retraso, sí, ya se va viendo. Ya se va viendo. Mi cámara es que tampoco es demasiado buena, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vale. El otro, igual. Lo vamos quitando.
Ay, a esta no le di. A esta no le di aquí. A esta no le di aquí. ¿Ves? Y luego el kit te habla. Si es que luego el kit te habla, que me olvidé esa de ahí. Como esa es más sutil. Esa no la voy a dar por válida todavía porque ese estaba más. Este sí. Este tampoco quiero que chupe. Este no me importa que sea con látex, pues no quiero que chupe. O sea, que sea sin látex. El pie lo quiero rojito, rojito, rojito. Y ahora con la pequeña difumino hacia lo rojo, ¿eh? Ese pie ya está siendo rojito. Luego ya cuando le pongamos los pliegues va a quedar guau. Y los deditos difuminados. Esta sí la doy por válida. Ay, que le di rodilla, ¿os acordáis? Que le di rodilla. Le di rodilla. Pues taca, taca, taca. Taca, 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 taca. Un poquito en la rodilla. Y ya está. Este le di rodilla. Y no voy a dar una rodilla así y la otra no. Va a ser muy fuerte que sea una así y otra no. Y se va quedando el rojito. Ahí estamos. Un poquito con esta y luego con la chiquitina. Se difumina para afuera. Esta sí que está ya bien. Y esa también. ¿Vale? Y este viaje ya lo horneo. 8 minutos y ya mañana pliegues, ¿vale? Porque ¿a qué hora nos hemos conectado? Sobre las 6, igual. ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos, pero un montonazo. Entonces, hoy hemos dado zonas frías. Hemos dado zonas frías, zonas calientes y un wash de calidez, ¿vale? No sé, yo hace un ratito me conecté, otro día veré lo que me perdí. Pues sí, que cuando te has desconectado, cuando os habéis conectado, me dejáis más sola que la una, ¿eh? Pues como yo estoy aquí sola hablando, os da mucha morcilla, ¿eh? Que no, que lo voy a terminar. Pues entonces, mañana hacemos pliegues y zonas de luz, si está prácticamente acabado. Si está ya casi que todo, está ya prácticamente hecho, ¿vale? Nos faltan los pliegues, nos faltan las zonas de luz, algún detalle, un rubor un poquito más coral, ¿vale? Porque esto es muy rojo, le vamos a dar un poquito más coral o naranjita, ya lo veremos. Y seguimos andando gerundio, si lo tenemos hecho. Y luego le pondremos los ojos y lo montaremos, porque va a ser completo, ¿vale? 2 horas he estado. ¿Tú has estado 2 horas? Muy bien, Josefa, ¿tú lo estabas pintando? Me dijiste que lo estabas pintando. Vamos a poner fotitos, a ver cómo te está quedando, ¿vale? Mis queridísimas tallerinas, artistas y artesanas Reboner, mañana creo que nos vemos otra vez, ¿vale? Yo creo que sí, que lo vamos a terminar juntitas. Y ahora a ver si sé cómo se corta, porque nunca sé nada, ¿vale? Un beso.